Esto de las armas, los magos, las armas... Los magos utilizamos armas. Los magos utilizamos un arma que se llama la baraja. Es una Superstar calibre 9 milímetros cañón corto para evento. Sí. Di en la diana 8 de picas. ¡Pistola! ¡Carga! ¡Un momento! ¡Dispara arriba! A ver, mójate, Gusto. ¿Crees que se deben de controlar las armas? S. I. Sí. Porque las cartas también sirven para defenderse. Y si no, mirad. Chun Lin-Su, un mago del siglo XIX, murió en el escenario haciendo este juego. Está el público de testigo. Tú apúntala a la bombilla, porque la magia hará el resto. A la de 3. 3, 2, 1. Por desgracia, cientos de miles de personas no pudieron detener las balas que otros dirigieron contra ellos. La falta de control sobre el comercio de armas favorece el incremento de la violencia. Las empresas de armamento de los países industrializados venden y nunca preguntan a quién ni para qué. Lo terrible es que detrás de este comercio hay vidas, como las nuestras y las de nuestras familias. Cada año se fabrica mucha más munición de la que precisan las fuerzas de seguridad de las naciones. Mucha de esa munición se emplea contra personas. Somos muchos los que soñamos con un mundo sin armas. Los magos que nos reunimos en este espectáculo queremos aportar nuestro grano de arena. Lo hacemos creando ilusiones, despertando la inocencia de nuestro público. El mensaje de nuestro trabajo es sencillo. Los sueños maravillosos son posibles si crees en ellos. ¿No sería fantástico que un día no hubiera más víctimas ni verdugos? ¿Verdad que sería bueno que fuéramos pacíficos, que no fuera preciso denunciar las torturas, las muertes, las injusticias? Juntando nuestras ilusiones, seremos capaces de conseguir que todas las balas del mundo sean pompas de jabón. Y ese día acaba de comenzar. Concentraros en la pantalla, por favor. No. Ese dígito no se corresponde con el tiempo.
Es el número de personas que han muerto por el uso de las armas cortas durante el visionado de este videoclip.